el término propio de la política, diálogo, negociación, está calando opinión pública en las personas y hoy se puede hablar con más facilidad de estos términos. Entonces, si ya entendimos que la vía política, racional, civilizada, que evitaría más sufrimiento es el diálogo y la negociación, pues tenemos que pasar a un segundo punto que es la agenda de ese diálogo. ¿Cuál va a ser la agenda de los acuerdos? Y desde Unión y Progreso, en los próximos días va a salir, yo lo quería tener listo para hoy, pero lamentablemente todavía está en discusión para dártelo a ti en tu programa. Sí. Vamos a publicar un documento donde hacemos una propuesta al país de 4 puntos, alrededor de los cuales se debe desarrollar el diálogo con mediación internacional, por supuesto, que es la mediación de Argentina, del mismo Grupo de Lima, de otros países que entiendan cuál debe ser la posición inteligente para poder mediar constructivamente en el conflicto, pues bienvenidos sean, ¿no? Entonces, esos 4 puntos alrededor de los cuales se debe desarrollar el diálogo son, en primer lugar, la agenda económica, medidas para evitar que la producción nacional siga decayendo como está decayendo, para levantar el parque industrial del país, para rehabilitar la industria petrolera que está en el suelo, las empresas básicas de Guayana que se han convertido en una chatarra. ¿Cuáles van a ser las medidas para evitar la inflación del bolívar, frenar la hiperinflación? Eso tienen que ser los acuerdos, uno de los puntos prioritarios de la agenda del diálogo tiene que ser la agenda económica con la gente más capacitada, más experta y con aquellos que, y eso es muy importante, merecer la confianza internacional, porque sabemos, Argelis, que para que la agenda económica sea viable necesitamos mucho financiamiento internacional. Y para eso hace falta mucha confianza, y para eso hace falta que los organismos internacionales tengan unas garantías de que lo que se va a invertir en Venezuela va a terminar en buen puerto. Necesitamos garantes que el gobierno solo no es garante de nada. Eso es el primer punto de la agenda. El segundo punto fundamental. Mercedes, quería preguntarte a propósito de lo que tú comentas, no solamente del tema de inversiones, sino incluso del acceso a los recursos que corresponden a Venezuela, que también ha sido otro tema allí polémico. Antes de iniciar el programa estábamos escuchando unas declaraciones de Delcy Rodríguez, que, por ejemplo, destacaba que no van a aceptar por el mecanismo del convenio COVAX las vacunas de AstraZeneca, que según la Organización Panamericana de la Salud, pues además son las que están disponibles para Venezuela por toda la polémica que se ha generado con respecto a esta marca de vacunas, ¿no? En ese análisis político que ustedes están haciendo, ¿qué rol toca, por ejemplo, lo social y en la agenda, sobre todo cuando estamos todavía en una situación de pandemia que indudablemente hay que afrontar y donde los más vulnerables, pues urge que sean atendidos? Exactamente, y es el segundo punto que tenemos que desarrollar en esos acuerdos, una agenda social en torno o en el contexto de una crisis humanitaria compleja en pandemia. O sea, imagínate la magnitud del problema que estamos enfrentando, y muchas veces hemos hablado de la necesidad de establecer un gabinete, un gobierno de emergencia económica y social que garantice mientras se va recuperando la economía, que sabemos que es un proceso un poco más sostenido en el tiempo, tampoco es que dura décadas, o sea, puede durar 2, 3 años, pero en lo inmediato, en los próximos días, semanas y meses, tenemos que resolver el problema de las vacunas, tenemos que resolver el problema de los servicios básicos, tenemos que resolver el problema de las demás enfermedades. Mira, las redes sociales se están convirtiendo, seguramente tú tienes de eso mucha más experiencia que yo por tu carácter de periodista, se están convirtiendo en una cartelera de padecimientos de la gente pidiendo ayuda. Pacientes con cáncer, pacientes renales, gente con COVID, familias enteras que no tienen. Entonces, ese problema social, humanitario, hay que atenderlo de inmediato. Y va de la mano de la agenda económica y de la agenda de la inversión, pero tiene que ver con la salvación de las vidas humanas, y es el segundo punto de la agenda urgente de temas que hay que desarrollar. Por supuesto que sí. Ahora, si el pleito es si los fondos los tiene si los recursos los tiene el otro, no es un problema solamente de los fondos que están congelados en el extranjero, es un tema de reconocimiento de un gobierno que sea capaz de resolverle la vida a la gente. No es si se le dan los recursos a Guaidó, se le dan los recursos al otro, es que tenemos que conseguir
que el gobierno, que la estructura merezca la confianza de ser reconocida como gobierno, como un solo gobierno en Venezuela, que va a afrontar los temas sociales con la ayuda, por supuesto, de los organismos internacionales y de todo aquel que pueda organizar la agenda social para resolver las cosas con la urgencia debida, ¿no? Claro. Eso es un tema fundamental que, por supuesto, requiere de personas expertas, pero también requiere la cooperación de todos los organismos del gobierno, de todas las ramas del poder público, de la Fuerza Armada Nacional. Tiene que producirse un acuerdo para que se pueda distribuir e implementar con la mayor agilidad y transparencia posible todo lo que contribuya a la superación de la urgencia social que vive el país. Mercedes, fíjate, nos quedan 2 minuticos para terminar y me gustaría que precisaras los otros 2 puntos que tú comentas de los 4 y adicionalmente, antes de despedir en tu mensaje, pues nos des, digamos, esa expectativa y además la impresión que tienes en este momento con respecto a esos factores políticos que en algún momento, han presentado resistencia a algún tipo de diálogo, de acuerdo, de negociación. ¿Cómo lo ves en este momento del escenario político nacional? ¿Qué estimas que pueda vislumbrarse para los próximos meses políticamente en Venezuela? Bueno, efectivamente, tú predices mi declaración, es el tercer punto de la agenda de diálogo, la crisis política institucional. Mira, en diciembre hubo unas elecciones, que es un tema también que solamente se puede resolver por vía de acuerdo, no se va a resolver por vía electoral. En diciembre hubo unas elecciones, esa Asamblea Nacional que se eligió puede tener toda la legalidad en el territorio nacional, porque es donde operan las asambleas y los congresos en el mundo, puede tener toda la legalidad, pero carece completamente de legitimidad, no solo internacionalmente, carece de legitimidad el pueblo, en el soberano, que no concurrió a esas elecciones, no participó, no se sintió convocado, no le produjo confianza ninguno de los factores que estaban allí en la contienda electoral. Por lo tanto, es imprescindible que nosotros recuperemos la institucionalidad democrática a través de otros mecanismos, y esos mecanismos son los acuerdos. ¿Para qué? Para conseguir que la vía electoral recupere otra vez su legitimidad. Está deslegitimada la vía electoral, por lo tanto está deslegitimado el camino para elegir democráticamente a cualquier autoridad en Venezuela. Tenemos que rehabilitar eso, y la única manera de hacerlo es con acuerdos que permitan la transparencia en el ente electoral, una serie de requisitos a la hora de hablar del padrón electoral, del proceso en sí, del cumplimiento del reglamento electoral, etcétera. Solo se puede hacer mediante un acuerdo con garantías internacionales, con mediadores internacionales que faciliten esos pasos que hay que dar para que en Venezuela no haya un arrebato electoral, sino que haya un proceso que permita la participación de todos y que se respeten los resultados en cada una de las localidades y según la naturaleza de la elección que se produzca, con miras, por supuesto, a una elección presidencial cuando haya que realizarla, constitucionalmente cuando toque hacerlo. El año que viene hay posibilidad de hacer un referendo. Bueno, eso tiene sus pros y sus contras, pero también tiene previstas elecciones presidenciales, elecciones de alcaldes, gobernadores, pero eso se tiene que dar en un marco muy distinto a como se dieron las elecciones del 6 de diciembre. Tienen que darse en un marco legítimo, donde la gente se sienta con la confianza, o la mayoría de la población con la confianza de participar. Y el último punto, es básico, es fundamental también, y con esto ya termino en la agenda, es el punto de los derechos humanos, importantísimo. El gobierno tiene que buscar los mecanismos de ser garante, ahorita no lo es. ¿Qué está ocurriendo en Apure? ¿Qué está ocurriendo en la cota 905? No son garantes de derechos humanos por más cuerpo de seguridad que tengan. Entonces, hace falta que mediante un acuerdo, una negociación, se logre garantizar los derechos humanos en Venezuela, como lo ha pedido tantas veces el alta comisionado. Gracias, Mercedes, de verdad, por compartir todas esos, análisis que están haciendo, el debate que están haciendo dentro de Unión y Progreso, y además aportar en el análisis político de la tarde de hoy. Gracias por habernos acompañado. Les haré llegar el documento. Un abrazo. Vamos a estar pendientes. Amigos de Unión Radio, era Mercedes Madavé, coordinadora nacional de Unión y Progreso, miembro directivo del Centro Internacional de Formación Aristides Calvani, con quien conversamos. Es momento de hacer nuestra primera pausa, ya venimos con más. En breve estamos de vuelta.